Hoy vamos a tratar el sistema cardionector, todas las implicaciones fisiológicas, la localización anatómica de cada uno de sus componentes y ciertas aplicaciones en la vida práctica. Entonces vamos a tener el sistema cardionector, o también denominado sistema de conducción cardíaca. ¿Qué va a ser cuál va a ser la función global que esto nos va a permitir? Va a ser que tanto atrios como ventrículos cumplan una función de bomba cardíaca. ¿A través de qué? A través de que el sistema cardionector va a permitir la generación y también va a regular los impulsos cardíacos que van a provocar que se den contracciones coordinadas y también de cierta forma automatizadas del tejido cardíaco. Tenemos que tiene dos grandes componentes que van a ser el tejido nodal, el cual va a ser en sí el encargado de generar los impulsos, y las fibras de conducción, las cuales, como su nombre dice, van a ser encargadas de propagar o de conducir las señales generadas en el tejido nodal hacia el resto del tejido cardíaco. Dentro del tejido nodal vamos a encontrar al nódulo sinoauricular y al nódulo atrioventricular o auriculoventricular. Dentro de las fibras de conducción vamos a encontrar los haces internodales, vamos a encontrar al haz de Is y a las fibras o red de Purkinje. ¿Cuál va a ser el efecto neto o el efecto fisiológico que va a generar el sistema cardionector? Va a ser un proceso denominado despolarización. ¿Pero qué quiere decir la despolarización? La despolarización, a breves rasgos o grandes rasgos, va a ser un proceso fisiológico el cual va a permitir pasar de un estado negativo basal de la célula hacia un estado positivo a través de un potencial de acción. En ellos van a intervenir iones como ion sodio, ion potasio e ion cloro principalmente. Y lo que vamos a producir en este contexto del sistema cardionector de conducción cardíaca va a ser la contracción del músculo cardíaco. Listo. Ahora nos vamos a concentrar en el aspecto netamente anatómico de cada uno de los componentes del sistema cardionector del corazón. Entonces vamos a hablar primeramente del nódulo sinoauricular, que también se lo conoce como nódulo de Katy-Flack, o también comúnmente se lo conoce como el marcapasos del corazón. Tenemos que es una aglomeración o es un conjunto tanto de tejido nodal como de células musculares especializadas y tejido conectivo, el cual se encuentra altamente asociado para funcionar como una unidad. Tenemos que tiene unas dimensiones de aproximadamente 10 a 15 milímetros por 5 milímetros de espesor. Tenemos que está compuesto tanto por células de Purkinje como células P y también por células T o células transicionales. Tenemos que su localización se encuentra en el atrio derecho, en la parte superior, pero específicamente se encuentra relacionada con estas estructuras. La primera de ellas es la vena cava superior y la otra es esta de aquí, la cual se la denomina cresta terminal. Entonces, específicamente la localización del nódulo sinoauricular se encuentra en la unión de la desembocadura de la vena cava superior y el tercio superior de la cresta terminal. Dentro de la irrigación a la cual corresponde hacia el nódulo sinoauricular encontramos la rama del nódulo sinoauricular, la cual en el 60 al 70% de los casos es una rama que proviene de la arteria coronaria derecha y en el 40% de los casos
de la arteria circunfleja, que a su vez viene de la arteria coronaria izquierda. Su función, la primordial, es ser un marcapasos, ser el marcapasos fisiológico del corazón. Esto quiere decir que es el encargado de iniciar y controlar cada uno de los impulsos que van a dar al corazón una frecuencia cardíaca específica. Dentro de esta frecuencia cardíaca generada por el nódulo sinoauricular encontramos una frecuencia aproximada de 60 a 100 latidos por minuto. Esta va a ser la encargada de ser el cual inicie este proceso de bomba del sistema cardio-nector. Además, a través de esta estructura denominado el haz de Bachmann o de Bachmann, va a ser la encargada de propagar el impulso del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Esto a través de una conducción miógena, es decir, a través del músculo. Eso en cuanto al nódulo sinoauricular. Ahora nos vamos a centrar en el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular tenemos que va a ser igualmente un conglomerado o una agrupación de tejido nodal con todos los elementos antes mencionados. También se lo va a conocer como el nódulo de Ashcroft-Tawara. Tenemos que su localización se encuentra en el tabique interventricular posterior inferior, pero específicamente se lo localiza en el trígono de Koch. Este trígono de Koch es muy importante ya que tiene tres límites, como su nombre lo dice, es un trígono. Entonces nos vamos a acordar de la siguiente mnemotecnia: de te adoro, te beso y te escupo. Entonces los límites van a ser el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio, o también denominada la válvula del seno coronario, y la válvula tricúspide o tricúspide. Es aquí en donde se va a ubicar el nódulo auriculoventricular. Tenemos que en cuanto a su irrigación está dada principalmente por la arteria del nódulo atrioventricular. Tenemos que en el 80% de los casos esta arteria es una rama de la arteria coronaria descendente posterior, que a su vez es una rama de la coronaria derecha. Es aquí como nos podemos dar cuenta que la irrigación de la coronaria derecha es netamente importante en cuanto a su asociación con el sistema cardio-nector. Tenemos que este nódulo auriculoventricular, el cual está localizado aquí, va a cumplir la función de puente entre el atrio derecho, como podemos observar aquí, entre el atrio derecho y los ventrículos. Entonces va a cumplir una función de puente. Esto quiere decir que va a permitir que los impulsos generados en el atrio derecho pasen hacia el ventrículo. ¿A través de qué? De los haces internodales. Estos haces internodales van a ser estos, son los que conectan el nódulo sinoauricular con el nódulo auriculoventricular y van a ser haces internodales anterior, medio o medial y posterior. Esto nos va a permitir que el nódulo auriculoventricular intrínsecamente, es decir, por sí solo, nos dé una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la anatomía del haz de His, el cual va a corresponder, también se lo conoce como el fascículo interventricular. Tenemos que estar localizado principalmente en el tabique interventricular, o también conocido como septum interventricular. Tenemos que la localización es a lo largo del septum interventricular, ¿no es cierto? Listo, tenemos que a lo largo de este septum interventricular vamos a tener dos porciones, una porción membranosa
y una porción muscular. En la unión de estas dos porciones, el haz de Is va a dividirse, como podemos observar aquí, en una rama derecha y en una rama izquierda. A la vez, esta rama izquierda se va a dividir en un fascículo anterior y la otra va a ser un fascículo posterior. Y finalmente van a terminar dándonos ramas endocárdicas que van a ser las denominadas fibras de Purkinje. La irrigación corresponde aproximadamente al 80%. Está dado por la arteria coronaria derecha a través de su rama que es la descendente posterior. Entonces, tenemos que principalmente el haz de Is más el fascículo anterior izquierdo va a estar dado por ramas penetrantes de la descendente posterior y de la descendente anterior. Y el fascículo posterior izquierdo y la rama derecha van a tener ramas predominantes de la descendente posterior. ¿Cuál es la función que tiene el haz de Is? El haz de Is va a ser el encargado de comunicar los impulsos que primeramente son generados en el nódulo sinusal, que atraviesan al nódulo auriculoventricular, y finalmente el haz de Is va a hacer que este impulso llegue a ambos ventrículos y por tanto sucede el proceso de contracción cardíaca. Aquí, como lo hemos dividido antes, vamos a tener una rama derecha, una rama izquierda, que a su vez se va a dividir en dos, en un fascículo anterior y en un fascículo posterior. Entonces tenemos que la rama derecha va a ser la encargada de dar la contracción en los músculos papilares mediales. El fascículo anterior va a estimular los músculos papilares anteriores y el fascículo posterior va a estimular los músculos papilares posteriores. Esto nos va a dar una frecuencia cardíaca aproximada de 20 a 40 latidos por minuto, si es que el haz de Is funcionara por sí solo en ausencia de nódulo sinusal o de nódulo auriculoventricular. Y finalmente las ramas de Purkinje o fibras de Purkinje, las cuales son una porción subendocárdica, nos va a dar una frecuencia cardíaca de 15 a 20 latidos por minuto. Pero ¿para qué nos sirve conocer todo este sistema de conducción cardíaca? Ya que el sistema de conducción cardíaca y la conductividad eléctrica del corazón, es lo que nosotros vamos a evaluar a través de un examen denominado electrocardiograma, en el cual vamos a ver diferentes ondas, en el cual tenemos la onda P, el complejo QRS, la onda T. Entonces vamos a tener que la onda P va a corresponder a la despolarización auricular, es decir, contracción auricular. Complejo QRS va a corresponder ¿a qué? A la despolarización ventricular. Y finalmente la onda T va a corresponder al proceso de repolarización ventricular. Esto quiere decir, el proceso de repolarización, que la célula va a volver a su estado basal, que se acuerdan que era negativo. Entonces la célula se va a provocar una relajación de la musculatura miocárdica, ¿no es cierto? Entonces en onda P vamos a tener una contracción auricular, vamos a tener una contracción ventricular con el complejo QRS y finalmente una relajación ventricular en la onda T. Como podemos observar, esta es una onda normal, pero cuando hay alargamientos entre, por ejemplo, el segmento PR, cuando este se alarga, nos puede demostrar que hay un bloqueo auriculoventricular, es decir, que el sistema de conducción cardíaca se está demorando más de lo normal. También podemos evaluar el segmento ST.
Este segmento ST es muy importante para patología isquémica, porque es el que se va a alterar durante un infarto agudo de miocardio a través de dos procesos. El primero, va a haber un supradesnivel o va a haber un infradesnivel. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en un electrocardiograma? Un electrocardiograma, como la mayoría de cosas en medicina, también va a seguir un algoritmo, va a seguir un orden. Y vamos ahorita a ver lo básico que ustedes deben interpretar para hacer una lectura correcta del electrocardiograma y por ende una evaluación correcta del sistema cardionector o el sistema de conducción cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a observar va a ser el ritmo. ¿Cómo vamos a hacer el ritmo? ¿Cómo vamos a ver el ritmo? Vamos a ver si el ritmo es sinusal. Esto quiere decir que el marcapasos sea el nódulo sinoauricular, que está ubicado ¿en dónde? En la aurícula derecha, como vamos a recordar, en la unión de la desembocadura de la vena cava superior con la unión con el tercio medio de la cresta terminal, tercio superior de la cresta terminal, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ritmo sinusal. ¿Cómo vamos a ver el ritmo sinusal? Lo primero que debemos fijarnos es que la onda P preceda, es decir, esté detrás de cada complejo QRS. Entonces vamos a tener que las ondas P precedan a QRS. Luego que vamos a ver que en ABR, que es una derivación, sea negativa, y en la derivación 2 y 3 sea positivo. Entonces eso vamos a ver. ¿Qué quiere decir que en ABR sea positivo, en ABR sea negativo? Que la onda P sea al revés, es decir, sea negativa, ¿ya? Y en los otros dos sea como en esta parte de aquí, positivo. Luego de esto, ¿qué vamos a ver? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a haber diferentes formas de calcular, pero aquí lo importante es que ustedes aprendan a distinguir si el paciente está en una taquicardia o en una bradicardia. Ver si esta taquicardia o esta bradicardia es regular o irregular. Y posteriormente vamos a ver o vamos a evaluar cada una de las ondas. Entonces, para evaluar aurículas vamos a evaluar la onda P, para evaluar ventrículo o QRS, y de igual forma para identificar una patología isquémica vamos a evaluar el segmento ST. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se encontraba anatómicamente dispuesto cada uno de los nódulos. Entonces, tenemos en primer lugar el nódulo sinoauricular, ubicado o relacionado tanto con la vena cava superior, como podemos observar aquí, como con la cresta terminal. Luego tenemos el nódulo auriculoventricular, que se encuentra específicamente en el trígono de Koch. Tenemos que el fascículo interventricular o las de Is se encuentra en el tabique interventricular o septum interventricular. Se va a dividir en una rama derecha, en una rama derecha y una rama izquierda. Y finalmente unas ramas subendocárdicas denominadas las fibras de Purkinje. ¿Qué tiene como objetivo esto? Que el corazón funcione como una bomba y sea una unidad funcional. Algo más importante, vamos a ver cómo se colocan los electrodos, como ya les expliqué durante el reconocimiento. Es un pequeño recordatorio, vamos a tener que se va durante el electrocardiograma, que es algo que probablemente es lo que van a comenzar a hacer en los hospitales. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el ángulo de Lewis. Al ubicar el ángulo de Lewis vamos a ver que vamos a llegar a la segunda costilla. Vamos a bajar nuestros dedos y nos vamos a guiar y vamos a descender por el segundo, el tercer y el cuarto espacio intercostal. En el cuarto espacio intercostal vamos a colocar en la línea paraesternal derecha AB1,
en la línea parasternal izquierda a B2, en la línea medio clavicular vamos a colocar a B4, entre B2 y B4 vamos a conectar a B3, a B5 vamos a conectar, ¿en dónde? En la línea media axilar anterior y a B6 en la línea media axilar media. Entonces tenemos que B1 y B2 van a estar ubicados en el cuarto espacio intercostal. B4, B5 y B6 se van a ubicar en el quinto espacio intercostal. Y B3 vamos a tener que se encuentra ubicado entre B4 y B2. Estas son las denominadas derivaciones precordiales. Esto nos va a permitir evaluar la conducción cardíaca del corazón desde distintas caras. Luego vamos a tener que colocar derivaciones también en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Entonces lo importante es que ustedes se acuerden de la mnemotecnia: blanco, pega negro y sangre. ¿Qué quiere decir esto? En los hospitales generalmente el electrocardiógrafo viene de color amarillo, viene color negro, un color rojo, en este caso va a ser algo anaranjado, y un color verde. Vamos a decir que sí, un color verde. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Blanco pega negro. Blanco va a corresponder al amarillo, va a corresponder a blanco, negro a negro, rojo a rojo y verde a verde, o también denominado tierra. Entonces lo que vamos a nosotros hacer es colocar en el miembro superior derecho, vamos a conectar a blanco, ¿no es cierto? Miembro superior izquierdo, vamos a conectar a negro. Miembro inferior izquierdo, vamos a conectar al rojo. Y finalmente en el miembro superior derecho, miembro inferior derecho vamos a conectar a verde. Entonces aquí podemos evidenciar que la mnemotecnia funciona como blanco pega negro y sangre. Como la sangre es de color rojo, es el orden que va a seguir. Y es así como se le coloca un electrocardiograma. Finalmente vamos a ver en algo global que el sistema de conducción cardíaca va a tener, como podemos observar en esta imagen, diferentes valores. Esto van a ver posteriormente en fisiología, pero lo que quiero que se lleven es que la aurícula y los ventrículos no se despolarizan al mismo tiempo. No se despolarizan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada una de estas fibras de conducción o de tejido nodal va a tener un periodo de retraso. Esto va a permitir que el impulso llegue a la otra porción del corazón a diferente tiempo. Y esto va a permitir que tanto las aurículas como los ventrículos sí mantengan un movimiento automatizado y regulado, pero se dé en diferentes instantes para que se pueda dar la circulación o la función de bomba que se necesita. Cuando hay alteraciones en este sistema de conducción cardíaca, podemos observar que si hay focos ectópicos recurrentes, se puede dar una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, vamos a tener bloqueos aurículos ventriculares, entre otras cosas. Por eso es muy importante definir o conocer el sistema de conducción cardíaca. Entonces, finalmente vamos a hacer un pequeño esquema de cómo va a funcionar el sistema cardionector. Entonces vamos a tener que el sistema cardionector va a comenzar en dónde. Primero en el nódulo sinusal, posteriormente va a pasar al nódulo
auriculoventricular. ¿A través de qué? De los haces internodales. Estos van a ser el haz anterior, el haz posterior y el haz medial. Aquí hay epónimos como anterior y Bachmann, posterior y Walkenbach, si no me equivoco, entre otros. Posteriormente va a pasar hacia el haz de Is. Luego vamos a pasar a las fibras de Purkinje. Y esto va a dar como un efecto neto la contractilidad cardíaca. Y eso es todo en cuanto al sistema cardionector del corazón.